estamos aprendiendo y mucho, pero estamos aprendiendo porque queremos enseñar. A ver, la enseñanza, la educación, la instrucción, la escuela es fundamental, pero la familia también lo es. En ese sentido, la Fundación A3 Media está llevando a cabo acciones sobre de qué manera mejorar en el ámbito familiar el acceso y la utilización de nuevas tecnologías por parte de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Los menores, en definitiva. Lo vamos a hacer con Laura Cuesta. Estuvo con nosotros hace unos días. Ella es profesora de la Universidad Camilo José Cela, es divulgadora en bienestar digital, y teníamos una cosa pendiente que también nos parecía interesante abordar en unos minutos, que es lo relativo a los videojuegos, a jugar, ya no solamente con las consolas, con las consolas, sino con cualquier aparato electrónico que te lo permite, sea de manera individual o sea conectado con otras personas. En fin, de qué manera gestionar la utilización de estos aparatos digitales para videojugar. Laura, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, un placer. Gracias por estar con nosotros aquí. Permíteme resumirlo, es la lucha contra la adicción. Y ojo, que esto no es cosa solamente de los menores, los que ya tenemos cierta edad, empezamos a jugar con los Ataris, y aunque fuesen aquellos palos con una pelota cuadrada, que eso posiblemente a ti, Laura, te suene a chino, pero es como empezamos a videojugar a finales de los 70, primeros de los 80. Claro, las cosas han mejorado muchísimo, pero también resultan mucho más atractivos, y nos pasa también a los adultos, cómo gestionar el tiempo para así pasarlo bien, videojugar. Es una manera nueva también de socializar, eso es importante. El juego está en la esencia de esa socialización, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no pasarnos. ¿Cuáles son las ideas para no pasarnos, Laura? Indiscutiblemente, como bien has dicho, jugar, y en este caso los videojuegos, pertenecen, ¿no?, a este mundo del juego, ¿no? Y es algo lúdico. Por tanto, muchas veces se ha defenestrado mucho, ¿no?, y se ha criticado mucho el mundo de los videojuegos. Tú lo decías, prácticamente desde sus inicios, desde los años 70, pero tenemos que saber, y yo creo que tenemos que tranquilizar a padres y madres en que jugar a videojuegos no es algo malo per se, ni muchísimo menos. Entonces, en ese tiempo de ocio que deben de tener nuestros hijos dentro de su tiempo libre, pueden tener un tiempo de ocio dedicado a actividades analógicas y también un ocio digital, en este caso jugar a videojuegos. La clave está en lograr ese equilibrio, como también tú muy bien decías. Ahora sí que es verdad que durante las actividades de su día a día sí que están mucho más tiempo con el entorno digital y con dispositivos digitales. Muchas veces ya en el ámbito escolar están pasando tiempo con dispositivos porque utilizan ordenadores o tabletas. Lo que tendremos que ver es que luego en la parte de ocio tendremos que fomentar en este caso muchas más actividades, en este caso analógicas, para lograr este equilibrio, lo que llamamos más ocio saludable. Es decir, que salgan más a la calle, que hagan más deporte, que salgan con sus amigos, que pasen más tiempo en familia también, saliendo a hacer planes juntos fuera del hogar. Entonces, en ese equilibrio es donde está el que realmente podamos evitar estas conductas adictivas. Pero como te decía, jugar a videojuegos en sí no es problemático. Lo que también muchos estudios e investigaciones nos han dicho es que el número de horas no siempre es lo que se correlaciona con un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños que pueden pasar más horas de juego de pantalla y no tener ningún problema relacionado con problemas emocionales, ¿no?, de salud mental, y sin embargo que hay otros niños que a lo mejor pasan menos horas de pantalla y sí que puede haber una afectación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos que conocer a nuestros hijos, Arturo, es decir, tenemos que saber cómo son. Hay niños que a lo mejor son muchos más nerviosos, más hiperactivos, más sensibles, y el estar jugando a un determinado juego les puede afectar mucho más y les puede poner más nerviosos, más irascibles, incluso en un momento dado más agresivos, y entonces nosotros tendremos que saber cómo limitar más a ese hijo nuestro el tiempo de juego, porque le está afectando negativamente, sí. Y sin embargo a otro hijo nuestro o hija, pues el estar jugando un videojuego, pues sabemos que no le afecta negativamente y puede pasar más tiempo de pantalla. Incluso eso que muchos padres temen, ¿no?, cuando decimos deja ya la videoconsola o deja ya el móvil. Hay niños que lo afectan muy bien y enseguida nos dicen sí mamá o sí papá, y hay otros que les causa un verdadero problema, ¿no? Y es una guerra y una batalla en casa. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo son para ir imponiendo estos límites y estas normas. Y como siempre digo, por supuesto, tenemos que ser nosotros los adultos de referencia los que fomentemos otra actividad. De un niño o una niña de 11 o 12 años o 13 años no va a salir por supuesto, llevo una hora, voy a dejarlo y voy a hacer otra actividad, en este caso,
que mejore mi salud mental, ¿no? Tenemos que ser nosotros los adultos los que vayamos alternando estas actividades. También, que es interesante, el que, por supuesto, cuando nosotros compremos o les dejemos jugar a videojuegos, conozcamos bien qué tipo de videojuego es al que está jugando nuestro hijo. Nosotros no podemos, como siempre digo, poner la tecnología en sus manos sin conocer cómo es esa tecnología y a qué están jugando. Y esto implica saber, uno, tiene un PEGI relacionado, tenemos que saber qué es el código PEGI, que como bien sabes, nos va a indicar una edad aproximada, ¿no? O recomendada de juego de uso, ¿vale? De referencia, y los contenidos que tiene el videojuego, si puede tener un lenguaje soez, si puede tener violencia, si puede tener contenidos que se relacionan con el consumo de drogas, de sustancias, de contenidos para adultos. Y aquí entra uno de los grandes riesgos que me gustaría decirlos, o al menos que se puedan conocer los padres y madres para que ellos ya investiguen sobre ello. Uno de los grandes riesgos que tiene hoy los videojuegos, que es el tema del juego de azar, que cada vez más se están introduciendo en los videojuegos, y además en videojuegos de menores, con un código PEGI de edades muy tempranas. ¿Cómo se introduce este juego de azar? A través de lo que llamamos las loot boxes o los cofres botín, en juegos como puede ser Fortnite, como puede ser Brawl Stars, como puede ser Roblox, o el famoso, ¿no?, que en nuestra época llamábamos el FIFA, ahora el PB25, pues estos mecanismos aleatorios, que puede ser un sobre de jugadores o un cofre en el que les puede tocar una skin, como te digo, son totalmente aleatorios. Ellos nunca saben lo que les va a tocar, y esa mecánica que nos recuerda a la fórmula de las tragaperras, lo que les va a hacer es que, como no tienen percepción del gasto de dinero y no tienen percepción de cómo van consiguiendo de forma aleatoria y cómo funciona el juego de azar, les va enganchando cada vez más a seguir haciendo estas compras online dentro del videojuego, y luego puede ir perfilando a que ellos se acostumbren a lo que es el juego de azar en aplicaciones y plataformas online. Por tanto, muy al tanto y mucho ojo con estos mecanismos dentro de los videojuegos, y caparlos siempre dentro de los controles parentales que nos ofrecen tanto los videojuegos como las consolas. Muy revelador es lo que has señalado sobre el tema de las horas. Hay que tener cuidado con el tema del factor cualitativo, conociendo el juego y conociendo al menor, lo relativo al código PEGI, y esto que has mencionado también de ese acceso, digamos, a nuevas pantallas donde hay un elemento de azar que, en fin, que va más allá de lo que es puramente el juego como elemento de socialización, que evidentemente tiene por su parte también efectos positivos, consideramos. Recordamos que en todo caso, para poder conocer más y poder ahondar incluso más sobre lo que nos puede explicar Laura Cuesta en este caso, tiene libros como Conectados, un contrato familiar para que el uso del móvil nos funcione a todos, o Crecer con pantallas, más allá de estas conversaciones que mantenemos con diferentes prescriptores de la Fundación A3 Media, como es la propia Laura Cuesta, profesora de la Universidad Camilo José Cela, divulgadora en bienestar digital. Oye, Laura, muchísimas gracias, ha sido muy revelador, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por difundir estos temas tan necesarios para las familias hoy día. A ti, continuamos. Oye, después de